¿Brasil o México? El reinado económico de Brasil podría estar llegando a su fin para darle paso a México como la mayor economía de América Latina. El crecimiento de Brasil fue 2 veces el crecimiento de México. ¿Okay? En este momento tenemos una situación que se invierte. De esas 150 crisis, ¿cuál es la más difícil? ¿Cómo se negocia una crisis? Una entrevista con el banquero Charles Dallara, presidente de una organización que agrupa los bancos más importantes del mundo. Hay demasiados cocineros en la cocina, y eso hace que la negociación griega sea más difícil que la mexicana o la coreana. ¿Y se viene la primavera rusa? Cientos de jóvenes están organizando para defender sus derechos civiles. La calidad de libertad de expresión que existe en los países, de un listado de 178 países, Rusia ocupa la posición 140. Aquí comienza Efecto Naim. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar con ustedes. Hoy los invito a echar la vista atrás. Vamos a mirar atrás 20 años. Miren estos titulares. Son titulares de periódicos de los años 90, cuando México firmó el TLC, el famoso Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, con Canadá. En esa época también ingresó a la OCDE, la Organización del Desarrollo Económico, que en el fondo es el club de los países más ricos del mundo, 30 y pico países muy ricos a los cuales México empezó a pertenecer. Era la época en que México era el ganador, México se codeaba con los grandes en la arena internacional y despuntaba como el país con más futuro de América Latina. Y ahora los invito a pasar 10 años después. Veamos la película 10 años después. México empieza a desaparecer y miren quién aparece. Estos son otros titulares. Grandes éxitos, grandes descubrimientos de petróleo, el alivio de la pobreza, millones de personas fuera de la pobreza, aumento de la clase media, exportaciones. Es Brasil. Y bien, ¿y ahora qué está pasando? Pues que el reinado brasileño podría estar llegando a su fin. Un importante grupo financiero japonés que ha estudiado esto en detalle está convencido que México volverá a sobrepasar a Brasil como la mayor economía de América Latina. Y que eso ocurrirá pronto, en las próximas décadas. La explicación de todo esto la tiene nuestra corresponsal, Begoña Cortina. Miren esto. No es una carrera entre atletas, ni entre caballos, es entre países. Se trata de la vieja rivalidad entre Brasil y México por el liderazgo de América Latina. Muchos analistas internacionales opinan que la ventaja le vuelve a tocar a México. La década que ha terminado en el 2011 hasta el 2010, el crecimiento de Brasil fue 2 veces el crecimiento de México. ¿Okay? En este momento tenemos una situación que se invierte. En los últimos tiempos, los titulares que todos conocemos sobre México se refieren a los horrores de su violencia y a la lucha contra los narcotraficantes. Pero lo que es menos conocido y quizás aún más importante es que México está teniendo un fantástico renacer económico. Precisamente por cómo se ha atado capital humano, fuerza laboral bien entrenada, con los estímulos, con una red de libre comercio muy agresiva, muy abierta, y que creo, a pesar de la mitología que existe en nuestra región en torno al libre comercio, está dándole los resultados a la gente y está empezando a generarse en el bolsillo también. Su economía crece, sus exportaciones también, y ahora muchas multinacionales, en vez de trasladar sus fábricas a China, las están llevando a México, donde los costos son menores y la cercanía al mercado estadounidense es un gran incentivo. No son solo maquiladoras. General Motors anunció una inversión de $420 millones para expandir las plantas de San Luis de Potosí y Silao. Claro que los graves problemas de México no han desaparecido. Gran pobreza, muchas desigualdades, injusticias y corrupción. Los analistas internacionales como Nomura Equity Research son optimistas.
Ellos creen que en los próximos meses México podría hacer avances significativos en las reformas estructurales que el país necesita. Una reforma laboral que haga más barata la contratación de trabajadores, la energética, para aumentar la inversión privada en la industria petrolera, y la fiscal, para reducir la dependencia del gobierno sobre los ingresos del petróleo. Enrique Peña Nieto está a favor de las reformas. La aprobación en el Congreso se ve posible. Ahora miremos a Brasil. Este año crecerá solo un 2%, muy por debajo del 7% que estuvo creciendo en los últimos años. Según Paulo Sotero, director del Instituto de Brasil del Woodrow Wilson Center, los cambios más importantes en Brasil aún no se han dado. Brasilia promete anunciar medidas de reducción de tributos, de impuestos, que son muy fuertes en Brasil, medidas de incentivo y de privatización de obras, proyectos de infraestructura en lo que es carreteras, aeropuertos, puertos, ferrocarriles, porque sin esto las inversiones que el país necesita ahora atraer no vendrán. Brasil ha encontrado grandes bolsas de petróleo, pero ha creado un marco regulatorio de la zona conocida como Presal que dificulta la participación extranjera. Ray Jordan Roet es uno de los investigadores que más tiempo lleva siguiendo la evolución de Brasil en Estados Unidos. El gobierno brasileño interviene mucho en la economía. El gobierno mexicano es más partidario del libre mercado y por lo tanto hay más competencia y menos regulaciones en México que en Brasil. Y esto que ha caracterizado a la economía brasileña por mucho tiempo, ahora le está haciendo daño. Los analistas citan dos razones para ser optimistas acerca del futuro de México. Sus jóvenes, el segmento de la población en edad productiva, está creciendo mucho y se mantendrá así por lo menos un par de décadas, y el enorme potencial de su sector bancario. La deuda privada de México es solo el 20% del Producto Bruto Interno, una de las más bajas de la región si la comparamos con el 50% de Brasil y el 80% de Chile. Esto hace que sus posibilidades de inversión sean más altas. La otra clave de este éxito es la cercanía geográfica entre México y Estados Unidos. México exporta el 80% de su producción a este país. Esto al final genera un tercio de los ingresos que recibe anualmente, con lo que es indudable la enorme importancia que tienen los pronósticos económicos estadounidenses para México. Gran parte de esta ventaja comparativa que México tiene hoy, de la fortaleza de su sector manufacturero, de los flujos de inversión extranjera directa, de la solidez de sus datos macroeconómicos, son precisamente en virtud de esta frontera de 3.000 kilómetros que compartimos con Estados Unidos. Otro factor a tener en cuenta es la violencia del narcotráfico. Aunque sorprendentemente no ha tenido un efecto tan grande sobre la inversión extranjera, el narcotráfico sigue siendo un lastre para el desarrollo. Si el gobierno mexicano mantiene esto bajo control y el pronóstico de los analistas es correcto, México volverá a ocupar el lugar que tenía hace 20 años como la mayor economía de América Latina. Para Efecto Naim, Begoña Cortina en Washington, D.C. Muchas gracias, Begoña, por este interesante informe, como siempre. Como todos sabemos, América Latina es una región muy volátil, es muy vulnerable a las crisis económicas. Por eso lo importante no es quién sube o quién baja, si México está arriba o Brasil, no importa. Lo importante es que existan reglas de juego estables para que pueda haber crecimiento a largo plazo, para que no haya estos vaivenes, para que no haya estas crisis. Y nadie sabe más de crisis económicas que mi próximo invitado. Descubra quién es después de la pausa. Más adelante. Así que debo reconocer que los inversionistas de todas las formas y tamaños, incluidos muchos banqueros, han contribuido a estas crisis.